Para esta conferencia nos acompaña nuestro compañero Patricio Gidel Fernández. Patricio también es estudiante del doctorado en Derecho de la Promoción que ha empezado este año y hoy viene a exponer, a contarnos, a hablar, a dialogar sobre su proyecto de investigación que es relativo al Estado y al pluralismo, una relación conceptual diacrónica en ciernes. Yo no voy a adelantar nada, pero les dejo con Patricio para que le cuente cuáles son los objetivos y las problemáticas de su investigación para que luego podamos tener un debate a su alrededor de su exposición. Gracias, Patricio. Tienes 20 minutos, media hora más o menos, para exponer tu tema. Muchas gracias, profe Claudia. Un especial agradecimiento por este espacio de disertación y en especial también a todos mis compañeros del curso, pues, que considero va a ser, después de esta exposición, un debate sumamente enriquecedor y que sobre todo nutrirá fuertemente el recorrido y el marco conceptual y sobre todo ideas que puedan ir sustentando esta discusión que tengo como propuesta dada en mi tema de tesis, ¿no? Entonces, yo tengo un tema que me ha venido sonando mucho en cabeza y tiene como dos polos al Estado y al pluralismo, pero no son polos que se encuentran en un pleno desconocimiento, pero tampoco encuentran un camino común en el cual transitar ambos o dialogar en un mismo lenguaje. Y entre estos está un puente que es la democracia y la constitución. Partamos por algo, y es lo que particularmente yo busco con este tema, o con esta situación del planteamiento de mi título, Estado Pluralismo, Relación Conceptual de Crónica en ciernes. Estoy tratando de identificar y analizar particularmente cómo el Estado en su estructura, desde esta evolución histórica, política, jurídica, ha permitido integrar, visualizar, armonizar diálogos con los que en sus tesis Boaventura, Olmert también y Dussel sostienen son los otros, las periferias, justamente el sur global. Porque hay que recordar algo, el Estado cuando nace con una teoría clásica, nace de una esfera estrictamente eurocéntrica, es decir, hay lugar siempre a una centralidad, a una hegemonía, a una estatalidad, a una centralidad, pero no a una dinámica o unas puertas abiertas, ni al interior ni al exterior. Entonces, de esta forma, yo trato de analizar esta estructura estatal que en cierta medida Dussel la refiere en una de sus, y algo que también conviene precisar y anticipar, Dussel será básicamente la línea principal de soporte y crítica que desarrollará los componentes de este tema, cuando habla de la arquitectónica y la centralidad, cuando el Estado se torna estático, no da lugar o no da sitio para un espacio o un diálogo en comunes. Y esto a su vez permite permear justamente una interacción material con lo diverso, es decir, mirar cómo el Estado puede volcarse una mirada hacia lo natural, hacia lo anterior, es decir, que hubo antes del Estado, ¿por qué no volvemos a replantear las sociedades preexistentes al Estado, estas microsociedades, ¿no? Entonces surge lo que la tesis de Selena sostiene, esta especie de fetichización del poder, es decir, cuando el Estado se volca básicamente a este poder delegado y olvida particularmente el poder originario que nace del Estado. Y viene justamente el concepto de soberanía. ¿Quién es el soberano en realidad entre esta relación Estado-sociedad y más aún pluralismo y democracia? Es decir, entender cómo particularmente el Estado puede olvidar, o más bien ha olvidado, sus bases del poder originario y se ha centrado en puertas adentro, puertas cerradas, una unidad estrictamente monolítica. De ahí que justamente nosotros volcamos un poco el esfuerzo investigativo en identificar estas tensiones existentes entre los distintos espacios en lo que son dinámicas del poder, es decir, entender quién está negando o quién está cediendo espacios. Entendemos que el pluralismo ha estado en una resistencia por décadas para tratar de ser entendido, comprendido e integrado en una relación Estado-sociedad-democracia. Pero la situación es, ¿hasta qué punto, si bien la Constitución surge como un límite formal o como un muro de contención para evitar arbitrariedades,
estamos viendo que la Constitución y el constitucionalismo actualmente se está permeando en un carácter estático, donde no está permitiendo una flexibilidad o un diálogo en comunes. Insisto, este diálogo en comunes puede sonar muy repetitivo, muy reiterativo, pero es lo que Dussel y Vollmer sostienen cuando hablan de justamente, como aventura, un pluralismo estrictamente liberador, un pluralismo estrictamente emancipador, ¿no? Por esa forma, yo pretendo, a partir de esta filosofía de Dussel en la liberación y también en la arquitectónica del Estado, promover una especie de crítica a esta arquitectónica del Estado, cuando hablamos de la arquitectónica fetichizada del Estado, para repensar, replantear el Estado y consigo a su vez una teoría de una democracia de alta intensidad, una democracia porosa, justamente lo que en su momento conversamos, una especie de teoría gruyere donde se permita la integración de muchos actores, frente a lo que el pluralismo está exigiendo en una sociedad contemporánea, en donde las sociedades preexistentes deben tomar posta y sitio en unas nuevas percepciones del contexto, más allá de jurídico, también político y sobre todo social, ¿no? ¿Qué debemos cuestionarnos entonces desde ahora? Entender de qué manera la relación diacrónica entre la estructura estática del Estado y particularmente la vitalidad de esta sociedad plural revela aquella necesidad de tratar de reconceptualizar estos espacios, estas dinámicas de poder y consigo mirar hacia una nueva forma compartida de la soberanía, de la democracia, del poder particularmente. Pero ¿cómo podemos llegar hasta ese punto? Pues son básicamente tres elementos sobre los cuales, antes de que ingresemos justamente a la estructura, al recorrido, de los que pretendo o se pretende sentar la discusión. El debate es en referencia a la dialéctica entre monismo y descentralización, arquitectónica y desfetichización estatal, y también acerca de una efectividad material y democrática de los derechos frente a un horizonte postestatal, es decir, los nuevos retos que debe mirar el Estado, la democracia y el derecho. Ahora bien, referente a esta dialéctica entre monismo y descentralización, son algunos autores que van a nutrir este marco teórico, pero entre los que particularmente tienden a hacer una discusión crítica en torno al concepto de soberanía, que más allá de ser un elemento jurídico y es un elemento estrictamente político, Daggett y Lasky sostienen que frente a estas microsociedades, sociedades preexistentes, como en su momento el Estado y la Edad Media las trató, las iglesias, el sitio feudal, entre otros, permiten entender o al menos configurar que estamos frente a una soberanía de tipo compartida o al menos un poder dividido, distribuido, ¿no? Que si bien la soberanía en aquella época, en el Estado clásico, el rey era el soberano, no desmerece o no desconoce que ciertas sociedades, microsociedades, detentaban también de ciertos elementos que fueron por demás o ajenos a la centralidad del poder radicado en un solo sujeto. También sobre estas otras microsociedades radicaban otros poderes o decantaban otras funciones que no eran propias del Estado en sí mismo per se, ¿no? Lasky y Daggett acá apuestan básicamente a entender una forma no de disolución, sino más bien de apostar a una especie de, de una democracia de alta intensidad, justamente lo que señalábamos, una tesis de democracia porosa. Es decir, autoridad estrictamente compartida, donde el poder no solo radica en el soberano, que el soberano no solamente es del rey, sino que se puede ver distribuido, compartido entre distintos actores o, por qué no, entre los otros, ¿no? Respecto al segundo punto, en cuanto a la arquitectónica y la desfetichización, el autor particularmente que nutre esta idea va a ser estrictamente Dussel, ¿no? Dussel, así mismo como Boaventura, Vollmer en su Emancipación también, nos hacen volcar la mirada particularmente al elemento del estado natural de las cosas, donde el punto de inflexión, ellos refieren, está cuando el Estado irrumpe justamente esa cláusula de poder obediencial, de mandar obedeciendo, y más bien directamente ejerce un poder de olvido frente al poder originario que se da justamente en la potencia, ¿no? Justamente es un poder radicado en el pueblo. ¿Por qué el Estado en este momento, entonces, nos preguntamos en esta arquitectónica y desfetichización estatal, por qué el Estado ha persistido en mantener o sostener este poder? Particularmente porque aquí viene un poco lo que Schmitt sostiene.
resulta un poco ilógico, al menos en el carácter político y democrático, fraccionar o dividir una participación política en muchos o varios, y por eso él sostiene que la unidad política es la plena realidad, la plena virtud de un Estado para poderse sostener en un ámbito jurídico y político. Sin embargo, el pluralismo acá sostiene, volcamos vuelta a la discusión con Boaventura y con Volmer, no deben ser entendidos como un complemento o una suma de elementos accesorios, sino más bien una especie en la cual las instituciones se permitan entender como una arena de discusión, es decir, un plano donde la discusión pueda verse entre iguales y no entre superiores e inferiores, o entre la centralidad y la periferia. Y por ello se sostiene desde acá que cuando el Estado obedece justamente, o particularmente se cierra a sí mismo y obedece a sí mismo, existe y nace esta denominada patología del poder, que entre otras es la fetichización del poder. Finalmente, en esta parte de acá, acerca de cómo podemos efectivizar materialmente la democracia y los derechos frente a estos nuevos horizontes postestatales, nos centramos un poco en una interrogante que es bastante, por más común, pero también permea algunas otras variables, y es ¿qué viene después del Estado tradicional en la formulación justamente de un derecho centralizado, o al menos en una discusión entre Estado, pluralismo y democracia? Y esto viene incluso nutrido con un elemento que pudiéramos decir desde donde el Estado se encuentra frente a diversas percepciones cambiantes, desde arriba, desde abajo, desde el centro y desde los costados. Es decir, el Estado debe, al igual que la democracia, presentarse en un contexto como elemento jurídico abierto, poroso. ¿Por qué? Vamos a un caso concreto referente al pluralismo que pudiéramos decir de arriba, como es justamente el sistema económico global, y algunos de sus elementos que pudieran, bajo el concepto de lo supranacional, poder redireccionar o al menos reorganizar un marco jurídico interno, y consigo puede desplazar sitio o al menos estamentos a microsociedades que pudieran también ser relevantes en cuanto a la regulación o efectivización de algún marco jurídico que responda más bien a intereses internos y no supranacionales. Y esto incluso puede también afectar de manera directa o indirecta al concepto de soberanía. Constitución, que viene aquí en este momento entonces a presentarse. Habíamos indicado, la Constitución puede verse tal vez como este límite formal para evitar justamente el abuso de poderes, la distribución de competencias y entre otras. Pero esta situación de imposición formal, de muro de contención, tiende también a desnaturalizar básicamente su fin, que pueda ser una norma abierta, y es lo que Negri en su momento, Antonio Negri, apuesta a que frente a un pluralismo de este tipo, que es reivindicador, un nuevo, y consigo también un nuevo constitucionalismo de la diferencia, se permite entender que las instituciones y la Constitución se presenten materialmente como una norma abierta y no como una institución o como una constitución de clausura. Es decir, entregado un cuerpo normativo, no hay posibilidad de poder dialogar más adelante, de poder reingresar, redireccionar o revalorar. Claro, esto pudiera tal vez en un contexto institucional verse en una forma bastante alterada en cuanto a los tiempos o procesos constitucionales. Ontológicamente, esto sería lo idóneo para que un pluralismo pueda verse en un plano de idénticos, de iguales. Ahora, para ello resulta preciso entonces, y es lo que nutre un poco también los objetivos que están situados en esta investigación, en tres elementos: de construir, analizar y proyectar. De construir particularmente en aquel concepto o mito de la soberanía indivisible, que a su vez nos lleva a tratar de replantearnos el concepto de unidad monolítica del Estado. Es decir, ¿quién debe ser entonces a partir de ahora con el pluralismo? El Estado. Segundo, en cuanto al análisis, tenemos que tratar de dimensionar constitucionalmente cómo el pluralismo puede llegar a alcanzar otras áreas más allá de lo étnico, porque conviene replicar acá y aclarar. El estado de esta investigación no se nutre o no se vincula al pluralismo con justicia indígena, no. Tampoco se nutre directamente con lo étnico, sino que miramos tal vez al pluralismo en todo un conjunto de instituciones y cómo deben ser entendida aparte del derecho desde lo político. ¿Por qué? Aquí también una sugerencia que me fue muy bienvenida, es que entre los diversos pluralismos que nosotros podemos encontrar, que es el cultural, que es el colonizador,
que es propio de Latinoamérica, que también el otro pluralismo que es el social, que habla Boaventura en el estudio de sus favelas, o este pluralismo que es global, cuando hablamos del sistema económico global. Esta investigación se inscribe particularmente en el pluralismo plural, que es justamente, en el pluralismo cultural, perdón, que es básicamente el análisis de las instituciones del Estado frente a un mundo complexo de circunstancias o de instituciones alrededor del pluralismo estrictamente cultural colonizador propio, insistimos, de Latinoamérica. Finalmente, proyectando esta investigación en identificar cómo el Estado debe convertirse más allá de un Estado moderno en un Estado transmoderno, donde se permita una interlegalidad y consigo un Estado híbrido, justamente en la conversación de, entre otros, no un interrogatorio, sino más bien una escucha activa y una participación directa, sin cuestionamientos, sin limitaciones. Sí. Este es el recorrido. Disculparán un poco el exceso de texto, pero es un poco lo que pretende guiarse la investigación. Y tenemos tres momentos especiales, específicos, para poder entender este tránsito entre pluralismo y Estado, conceptualmente. Primero, identificando cuándo existió esta tensión en cuanto a su genealogía como Estado, entender quién fue el Estado en lo clásico, cómo fue el poder para el Estado, y luego de esto mirar si puede haber o no esta salto una soberanía monista que nace, insistimos, con la concepción del Estado clásico estrictamente eurocentrista. Pasamos luego a un capítulo segundo donde ya empezamos a mirar un poco, a navegar acerca de cómo llegar un poco más allá de tratar de vencer esta soberanía monista, este poder centralizado, identificar de una forma agonística cómo el pluralismo puede absorber o al menos ingresar en un plano democrático alto, intenso, para tratar de identificar bondades, fortalezas o debilidades, para luego llegar a un último capítulo donde será básicamente la propuesta entendiendo de qué viene después del Estado. Será aquí la conversión del Estado clásico-nación hacia un Estado plural, del constitucionalismo de la diferencia, que es la propuesta de entender una nueva producción del derecho, una nueva forma dialógica de conversación, una nueva forma de interacción de las periferias y particularmente con el orden político pluriversal de las otredades, lo que sostiene Dussel particularmente en sus aportes. Metodológicamente, inicialmente, esta investigación se vuelca a un estudio estrictamente cualitativo, dado que la discusión es enteramente conceptual. Sin embargo, queda abierta, no es una metodología aún cerrada, queda abierta la posibilidad a que podamos volcarnos tal vez a un elemento tal vez comparativo, tal vez entendiendo cómo ha sido el tratamiento de la democracia y el pluralismo entre las constituciones del 98 y el 2008, elementos parlamentarios, entre otros, pero con una línea muy marcada y muy fina porque, insistimos, es una discusión enteramente conceptual donde en inicio, recalco, se vuelca más a un elemento estrictamente cualitativo. Exploratorio porque vamos identificando diacrónicamente evolución de las instituciones como la soberanía, el Estado, el pluralismo y cuál ha sido su comportamiento en la evolución del derecho y también entre estos frente al pluralismo. Aporte, recalcamos, insistir en el rediseño de una teoría del Estado base y en flujo dinámico que nos permita particularmente mirar una integración de una democracia más porosa, de alta intensidad, y que consigo permita esto establecer un mejor diálogo entre iguales, insisto, no interrogatorio, sino un diálogo idéntico entre iguales con los otros, los que Dussel sostiene las otredades, más allá de una frágil democracia representativa deliberativa que la Constitución del 2008 en Ecuador ha previsto para el efecto, pensando incluso en una forma de constitucionalismo distinto como es el constitucionalismo de la diferencia. Esa sería en un momento en la presentación. He tratado de ser un poco breve para que podamos estar atentos y quedo abierto justamente a las interrogantes y a los aportes que estimen más necesarios. Muchas gracias por el espacio, doctor. Muchas gracias, Patricio, por el tiempo y toda la exposición que nos trae aquí respecto de tu tema.
Y bueno, abrimos el debate acerca de... Sí, adelante. Ay, no, eso no, es que eso tú tienes que contestar y va a ser un andir y viene. Ahí tienen dos. Ah, ahí Ahí está, también. ahí está. Eso.